El Departamento de Vinculación Estratégica, en colaboración con la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, presenta Súbete al conocimiento, conversaciones que construyen soluciones. Bienvenidos y bienvenidas a Súbete al Conocimiento, a nuestro segundo episodio del podcast del Departamento de Vinculación Estratégica, en donde abordamos la contingencia con una mirada técnica, clara y mediada. ¿Quieres saber qué es lo que está pasando? Entonces quédate aquí con nosotros, que desde los estudios de televisión de la Escuela de Periodismo vamos a intentar contestar esa pregunta. El capítulo de hoy nos convoca con una preocupación principalmente del mundo del municipalismo, y no me estoy refiriendo a la mega reforma tributaria del gobierno, sino a las modificaciones que el gobierno presentó hace un mes atrás aproximadamente a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que presentan estas modificaciones como una modernización normativa y para dar herramientas para acelerar la reconstrucción de las zonas que se vieron afectadas por catástrofes en el centro sur del país. Para eso, hoy día nos acompaña Rodrigo Villalrojas, bienvenido. Él es académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad y también vicepresidente del Consejo de Regeneración Urbana de Estación Central. Y también nos acompaña Joel Olmos, ingeniero civil industrial y alcalde de La Cisterna. Bienvenidos a ambos por participar en este episodio, una temática que sabemos que causa mucho interés y que está un poco opacada quizás con algunas otras discusiones, pero nos parece interesante para entender cómo construimos ciudad hoy día en Chile. Y para eso, para poder situar esta temática, primero me gustaría preguntarle a usted, profesor, ¿qué es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la OGUC? Hemos visto que han habido reuniones de alcaldes entre la academia. ¿Qué significa, qué es la OGUC hoy día para nuestro país? Oye, primeramente, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a la Dirección de Vinculación Estratégica por esta iniciativa extraordinaria y un agrado, un placer estar compartiendo acá con Joel, un alcalde muy querido. OGUC es el gran reglamento que regula la construcción de edificios de ciudad y de territorio de Arica a Punta Arenas, todo Chile. Significa Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Fue promulgada el año 1992, eso es bien interesante porque la Ley General de Urbanismo y Construcciones fue promulgada en el año 76, o sea, transcurrieron 16 años entre 76 y 92 que no tuvimos reglamento para aplicación de la ley. Pero claro, estábamos en dictadura militar, así que ahí se hacían las cosas de otra manera. Claro. Y luego ya el año 92 se promulga esta ordenanza, que es un reglamento que tiene en el nivel de poder urbano, viene debajo de la ley. Pero además, y eso es muy importante, pues probablemente lo vamos a conversar hoy día, la ordenanza, que como digo, regula todo el quehacer constructivo, urbanístico y territorial del país. La ordenanza también condiciona los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores, del plan regulador interurbano metropolitano hasta el plan regulador seccional. Por lo tanto, tiene un rol de traducción de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de orientación de los instrumentos de planificación territorial. Perfecto. Esos ordenamientos seccionales son los planes reguladores de las comunas, ¿no? Para entenderlo más. El seccional es un pedazo de la comuna. Un seccional es un plan que regula 1 hectárea, 2 hectáreas, el Cerro Santa Lucía, la Estación Central, la Universidad de Santiago de Chile. Son pedazos, son trozos de ciudad dentro del plan regulador comunal. Perfecto. El gobierno hace un análisis para presentar estas modificaciones, haciendo un diagnóstico con respecto a que el sector de la construcción tiene una crisis y que también hay un déficit habitacional, digámoslo así. Entonces, alcalde, le quería preguntar, efectivamente en Chile tenemos una crisis del sector de construcción, hay efectivamente un déficit de vivienda. Hemos visto también en los medios de comunicación que hay muchos edificios construidos que no tienen, que hay viviendas disponibles pero que no se compran. Entonces, ¿cómo podemos entender a qué nos referimos con esta crisis habitacional que da el contexto para que el gobierno introduzca estas modificaciones? Sí, hay un contexto bien adverso en el sentido que se presenta esta modificación como una forma de enfrentar la crisis de déficit habitacional, que son de cerca de 500.000 viviendas, ¿cierto? 500.000 familias. Que igual es interesante pensar que en el gobierno anterior se construyeron 260.000, es un número gigante. Comparado con el déficit, ¿cierto? No es menor. Fue un gobierno muy exitoso en cuanto a la construcción de vivienda. En La Cisterna hay una situación que se refleja también a nivel nacional, porque al parecer hay 100.000 viviendas
que no están siendo ocupadas, están nuevas. Claro. En la cisterna también tenemos una situación similar donde existen entre 1.400 y 2.000 viviendas que están vacías. Y lo que muestra un problema distinto, y es que la demanda habitacional de las familias no se está cruzando con la oferta, no con la oferta que existe, sino con la oferta que puede satisfacer esa necesidad, dado que estas personas no pueden acceder ni a comprar ni a arrendar esas viviendas. Entonces, pasa que cuando uno mira las clases, las personas de ingresos medios, bajos, no son sujetas de crédito y finalmente no eligen dónde vivir y entran a la dinámica de los comités de vivienda. Nosotros en la cisterna tenemos cerca de 20 comités de vivienda, estamos construyendo soluciones habitacionales para entre 500 y 600 familias y me falta otro 100% de esa cantidad, es decir, entre 500 y 600 familias más que no tienen ningún proyecto habitacional. Entonces, es interesante pensar de que esas 500, 600 familias no pueden acceder a las viviendas que hoy día están vacías. Entonces ahí hay un problema de mercado donde la oferta no está siendo construida para satisfacer esa demanda. Y también es interesante pensar que el gobierno anterior, Nicolás Grau, propuso un mecanismo de incentivo a la compra donde se facilitaba el acceso crediticio a esas viviendas donde el gobierno asumía el riesgo. El subsidio, la tasa de interés para... Y la familia entraba y lograba acceder a la vivienda y pagar la vivienda con este concepto de dividendo que es distinta del hipotecario tradicional. Entonces, es muy difícil entender por qué un gobierno plantea una solución que no va a solucionar el problema finalmente, lo que demuestra que hay más bien un interés de promover este concepto de ganar de la inmobiliaria a toda costa, casi sin importarme lo que hay detrás. Y en ese sentido, la cisterna es un ejemplo muy importante de cómo la desregulación inmobiliaria destruyó barrios, colapsó sectores sin ningún criterio. Entonces, yo creo que hay un problema de planificación, más de planificación de regulación, donde el gobierno debiera ser un actor que articule al sector privado según la demanda y el interés social, y no solamente según el interés de mercado, que es ganar y no me importa nada lo que pase, que es lo que pasó acá al lado, muy cerca, ¿cierto? Donde se generó un desastre urbano siguiendo el criterio de la rentabilidad. Claro. Ahí me tomo de eso último. Profesor, con respecto, también a la experiencia en el Consejo de Regeneración Urbana, Extensión Central, y considerando este diagnóstico que hemos podido hacer, ¿cómo estas modificaciones que el gobierno intenta introducir a la JUC, cómo esto puede interferir o no, digamos, cómo en Chile se hace ciudad, cómo se van expandiendo también lo urbano hacia sectores rurales, considerando quizás esta mirada un poco más económica sobre lo urbano? ¿Cuál es la dirección que debería tomar este tipo de modificaciones para poder tomar de referencia lo que dice el alcalde? Ya, mira, voy a tratar de responder esas 4 preguntas muy rápidamente. A ver, primero, y hay que, digamos, a partir de lo que dice Joel, hay que tratar de entender de dónde viene, cuál es la causa de que se produzca este desbalance, donde tenemos un déficit habitacional para niveles socioeconómicos vulnerables alto, y que tengamos una sobreoferta habitacional, de unidades, de vivienda, de departamentos que están allí vacías y que no se venden. Hay que tratar de entender eso. Para tratar de entenderlo hay que decir 2 cosas. Primero, la estructura del mercado inmobiliario en Chile y su sistema de financiamiento. Ahí hay un primer problema. Y el segundo es el modelo ideológico, económico, social que tiene Chile. ¿Ya? Respecto de lo segundo, un dato que no es menor, fíjate que Chile tiene un 80% de arrendatarios y un 20% de propietarios, que es una cifra similar a algunos países europeos. Sin embargo, cuando uno toma el caso de Singapur tiene más del 90% de propietarios y 10% de arrendatarios. Pero no son propietarios para siempre ellos, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Son propietarios como máximo hasta por 99 años de su vivienda. Y una vez que se cumplen los 99 años, la vivienda vuelve al Estado, que nuevamente la vuelve a reasignar. Es un modelo completamente distinto. Por lo tanto, yo no digo que ese sea bueno, el otro malo, no los comparo, digo que aquí depende del modelo que te da. Son modelos distintos. Son modelos muy distintos.
Y el modelo nuestro está fundado sobre un sistema tripartito de financiamiento urbano. Tenemos financiamiento público, que todos conocemos, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los proyectos SUDER en general, los subsidios habitacionales tipo 1, tipo 2, etc. ¿Ya? Eso es Estado que pone dinero. Tenemos en el otro extremo el financiamiento privado propiamente tal, y que tiene que ver, por ejemplo, con el préstamo bancario, el crédito bancario o el crédito que entrega la misma inmobiliaria o empresas constructoras, como estamos viendo acá en la Comuna Estación Central. Y tenemos un tercero, que son los mecanismos mixtos o compartidos, como el financiamiento urbano compartido, donde hay participación del Estado, ya sea a través de los organismos centrales, las municipalidades, y del privado, incluso también de los usuarios o beneficiarios, ¿ya? ¿Cuál es el problema de este modelo? El problema de este modelo es que, dependiendo la orientación ideológica que tengamos como Estado, si tú prefieres como gobierno, vamos a colocar más financiamiento público para la construcción de vivienda, o vamos a despojar, vía por ejemplo disminución de impuestos y todas estas cosas que estamos viendo, al Estado de financiamiento, y vamos a transferir eso a iniciativa privada. Y yo soy, por ejemplo, supongamos que con Joel instalamos una empresa inmobiliaria, vamos a vender a quien nos pague. Claro. No le vamos a vender a quien no tiene para pagarnos. Por lo tanto, y con esto no es una crítica al empresario, pero el empresario busca rentabilidad y punto. Ya ni siquiera calidad de vida, ni calidad arquitectónica, sino que rentabilidad. Bueno, en ese modelo que hoy día tenemos, lo que viene a hacer la OGUC con las transformaciones es profundizar la importancia del mercado inmobiliario privado, disminuyendo la importancia del público. ¿Dónde construye el Estado cuando construye vivienda? En la periferia. Una de las grandes contradicciones del Estado chileno es que, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los instrumentos de planificación que aprueba a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda correspondiente en cada región, establece un límite urbano. Y muchas veces, cuando el Servio, también del mismo ministerio, pero en otra oficina, en otro piso, compra terrenos para construir vivienda social, encuentra terrenos baratos fuera del límite urbano, porque son más baratos que dentro del límite urbano. Entonces, por un lado, establezco el límite urbano, compro fuera del límite urbano, y al comprar fuera del límite urbano, genera un tremendo impacto en requerimientos de infraestructura, transporte vial, servicio, equipamiento, servicio, comisaría, CESFAM y un largo colegio, escuelas, un largo, etcétera. Por lo tanto, lo que hago en el fondo, cuando motivo de esa manera la expansión urbana a través del Servio, más allá del límite urbano, es fomentar el desarrollo del mercado inmobiliario, que vía concesiones, por ejemplo, es el gran constructor de la autopista en Chile, que vía concesiones es el gran constructor de hospitales y de cárceles, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando modificamos la OGUC, lo podemos hacer para fomentar el financiamiento público o mixto, o para fomentar el financiamiento privado inmobiliario, y en este caso vamos a hablar seguramente enseguida de las modificaciones, sí. Es para fomentar el mercado inmobiliario. Déjame acotar solo una cosa y no me alargo más. Hay un concepto que se ha estado manejando bien durante el año 2000-2010 los colegas en Argentina, y que es el concepto de extractivismo urbano. ¿Ya? Es un concepto que también en Chile vamos a empezar a trabajar, que es muy importante. El extractivismo es una palabra que viene de la minería y de los recursos naturales y de la pesca, en fin. ¿Qué significa extractivismo urbano concretamente? Significa buscar formas de tomar terrenos y suelo, no importa a quién pertenezca, y traerlos a propiedad inmobiliaria. Y eso lo puedo hacer comprando, y eso lo puedo hacer también corrompiendo al Estado, corrompiendo a los gobiernos de turno, para que puedan facilitar terrenos a bajo precio, para que puedan modificar la OGUC. Pues yo modifico la OGUC y digo que aquí voy a hacer un vertedero, todos los terrenos que están al lado bajan de precio. Claro. Entonces luego yo, privado, los compro, todos esos terrenos a bajo precio, y después le digo a quien estableció que iba a un vertedero: viejito, ¿podrías eliminar del plan regulador el vertedero? Elimina el vertedero y lo cambia por un parque, y mi terreno se multiplicó por 3 o 4 veces el valor. Eso es extractivismo urbano, y eso se está haciendo en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, en Río de Janeiro, en todas las grandes ciudades de América Latina. Aquí tenemos indicios de ese extractivismo a través de la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Interesante punto, y eso me da pie para entender un poco, ya ir bajando esta conversación, para entender cómo nos afecta a la ciudad, al país en general, estas modificaciones. Entonces, considerando que algunas de las modificaciones tienen que ver con modificaciones de uso de suelo, densificación, unificación de terrenos incluso, y levantar el límite de construcción en altura, donde sabemos que
muchos alcaldes y alcaldesas están preocupados porque en el fondo sobrepasan los planes regulares comunales. ¿Cuál debería ser el rol de los municipios acá en el fondo con respecto a lo también que hay alcaldes y alcaldesas de comunas rurales que también están preocupados de cómo se va a expandir la ciudad hacia sectores rurales, por ejemplo en Tiltil, y cómo esto va de la mano con la implementación de servicios? ¿Cuál sería el rol de los municipios y en el fondo cuáles son esos riesgos de cómo vamos a construir ciudad considerando en el fondo que le estamos traspasando la mano privada? Porque uno podría decir o inferir que van a haber más viviendas, pero ¿quién va a comprar esas viviendas? Supongamos que se eleva el piso y vamos a tener edificios en todas partes. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el rol ahí de los municipios y la percepción de cómo construimos ciudad? Sí, hay el instrumento que a nivel local ordena la planificación es el plan regulador. Entonces ahí uno establece las zonificaciones, donde hay equipamiento deportivo, zona industrial, semi-industrial, exclusivamente residencial. Y en ese ordenamiento los municipios tienen que ir actualizando el plan regulador. Hoy día un plan regulador en La Cisterna que comenzamos hace pocos meses a construirlo, a actualizarlo. Cuesta 500 millones de pesos y dura 3 años el proceso. Y además que algunos son participativos en algunas comunas. Por ley tienen que ser, claro, participativos. Tienen que haber jornada de diagnóstico, imagen objetivo, cierto, propuesta. Hay toda una etapas legales que hay que cumplir. Y el de La Cisterna se aprobó el 2002-2003 con datos del 98. Es decir, cuánto ha cambiado, por ejemplo, el parque urbano, el parque automotriz, por ejemplo, en esa cantidad de tiempo, que es mucho tiempo, y nunca fue actualizado hasta el 2018, donde, producto de una movilización, logramos detener la entrada de nuevos permisos de edificación a través de una enmienda que dijo cada departamento tiene que tener 3 estacionamientos, que era algo absurdo, pero que tenía la idea de ponerle, que no siguieran entrando nuevos permisos de edificación hasta que hubiera un plan regulador que permitiera establecer la regulación urbana necesaria. Entonces, cuando uno mira esa historia, uno pensaría que el plan regulador debió actualizarse el año 2009, 2008, 2010, pero no el 2018, 19, 20. Te fijas donde se generó un desastre urbano que se manifiesta cuando tú metes edificios de 15 a 20 pisos en calles de 2 pistas muy estrechas que no tienen platabanda, que apenas tienen unas veredas de un metro y medio, ¿cierto? Y que tienen impacto en cosas como la potencia eléctrica, la potencia de agua, los desagües de alcantarillado que se están derrumbando porque son muy antiguos y colapsan con la presión de las nuevas descargas de edificios, con los problemas de estacionamiento y de tránsito donde no te caben los autos en la calle, chocan porque hay autos estacionados, donde no hay capacidad de fiscalizar esta sobrepoblación, ¿cierto?, a través de servicios municipales. Por ejemplo, nosotros ya necesitamos un CESFAM más. Con los edificios que se construyen, que ya están aprobados y que se están construyendo, vamos a necesitar otros CESFAM más, es decir, de 2 debiéramos pasar a 4 en menos de 10 años, y si se construyen los 70 edificios que están por construir, debiera necesitar 3 más. Entonces voy a construir 1 en 10 años, ¿y qué pasa con los otros 2 que necesito cuando tengo un sistema colapsado? Entonces estamos construyendo sin ninguna planificación, y súmale a eso colegios y todos los elementos de acceso a servicios básicos. El transporte, por ejemplo, está colapsado, el metro, tienes que esperar 6, 7, 8 metros para que pase, para poder subir. Entonces, cuando miras el problema desde el municipio, yo inmediatamente me pregunto cuántos guardias más necesito, cuántos médicos más necesito, cuánto tengo que hacer crecer timado para mantener el espacio público, el tapado de los eventos de las calles. Entonces, finalmente, el municipio lo que trata de hacer es responder con los recursos que tiene a una necesidad que de servicios producto de esta densificación descontrolada que no te da el presupuesto. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros llegamos al municipio, inmediatamente iniciamos otra enmienda para que la altura máxima de Gran Avenida bajara de 7 a 5 pisos. De manera que este desastre y colapso de servicios públicos pudiera tener algún tipo de control. Nosotros no estamos en contra ni de la densificación ni de los edificios. De hecho, yo digo edificios de 5, 6, 7 pisos, hasta 8 pisos funciona, pero no 15, 20, 25. Claro. Entonces hay situaciones muy distintas como el Bosque, que tiene un par de edificios, versus La Cisterna, que cuando llegamos al municipio teníamos 90 permisos de edificación aprobados y que me quedan 70 más que todavía no han empezado a construirse.
y que están variando el valor del suelo. Entonces yo quiero construir viviendas para las 500 familias, 600 familias que me quedan, y teníamos promesas de compra para terrenos, y ahora la gente no me quiere vender porque dice, estoy esperando el aumento de la densidad porque mi terreno va a valer el doble de lo que vale. Entonces se ha postergado, creo que un 40% ha caído el nivel de construcción debido a esta propuesta del gobierno que todos esperaban y que al parecer va a generar un impacto muy importante en los proyectos ya aprobados porque tiene carácter retroactivo. Es decir, los proyectos de edificación ya aprobados pueden decir voy a tener un 30% más de vivienda en este concepto monocultivo, le dicen también, en alusión a los cultivos de bosque, cierto bosque de pino, ¿cierto? Que es otro concepto interesante que se está aplicando. Entonces nosotros no estamos en contra de la densificación, pero sí una densificación en sectores donde sea permitida la densificación, donde no tengamos veredas de 1,5 metros, ¿cierto? Y que podamos absorber para poder generar servicios interesantes o servicios básicos, esenciales para la vida, porque hoy día pasa que alguien que vive en Vitacura, que tiene 15 veces más áreas verdes que nosotros, que tiene 6 veces nuestro presupuesto, que tiene 30 kilómetros cuadrados de superficie versus 10 en la cisterna, como que me viene a decir a mí, tú tienes que construir este tipo de edificios, pero esas personas nunca van a vivir acá ni van a sufrir los efectos, lo que plantea la contradicción de quién decide el tipo de desarrollo que se va a dar en el lugar donde va a vivir. Entonces ahí también hay un elemento interesante que tiene que ver con este concepto de gobernanza, ¿quién decide cómo vivimos, dónde vivimos? Y por eso estamos muy preocupados porque vemos que si se aprueba esta modificación y se aumenta unilateralmente la densidad, lo que va a pasar es que toda nuestra proyección, que ya es un desastre urbana, nuestra proyección urbana que ya es muy adversa, va a generar un problema todavía mayor de falta de acceso a servicios públicos, de problemas de conectividad producto de el caos vial que hoy día ya existe en la cisterna y que no tenemos cómo abordar porque no hay calles suficientes para conectar a las vías principales, de seguridad porque ya estamos gastándonos casi un 10% del presupuesto en seguridad y eso significa dejar de contratar médicos, dejar de cuidar las áreas verdes, de tapar los hoyos en las calles. Entonces, estamos muy preocupados porque no tenemos la capacidad hoy día de hacer frente al problema de la densidad y la densificación. Si esto se desregula aún más, lo que va a significar es que vamos a tener que empezar a recortar servicios y eso para una comuna de ingresos medios bajos significa no acceder a la salud, por ejemplo. Entonces, algo muy esencial. Claro, se terminan priorizando derechos. Y lo más terrible, yo creo, es que cuando tú miras el origen de esta reforma, como el carácter más político, es que esta propuesta tiene que ver con favorecer a las inmobiliarias y en un contexto que no es que las inmobiliarias no estén ganando, la rentabilidad inmobiliaria es gigante. Pero quieren ganar aún más. Claro. Y esto se grafica en el gobierno cuando te plantea que hay que reducir las contribuciones a los mayores de 65 años que ganan más de 2,1 millones por mes. Es decir, gente que es millonaria, que perfectamente puede pagar una contribución, que tiene una mansión en Los Arnechea, Las Condes, Vitacura, ¿cierto? Hoy día le estamos diciendo, no se preocupe, no pague, quédese con la plata, aunque usted pueda pagar y tenga ingresos sobre los 2,1 millones por mes. Y por otra parte, estamos perdonando o disminuyendo el ingreso por impuesto de primera categoría a las empresas más ricas de las personas más ricas. Es decir, la TAM, la aerolínea, ¿por qué debiera bajar los impuestos, siendo que tiene una proyección y unas utilidades que son monstruosas? Vayan al aeropuerto, ¿cierto? Vean cómo está funcionando bastante bien. Y le estamos bajando los impuestos y eso significa para el Estado perder algo menos de 2,000 millones de dólares si se aprueba la integración, ¿cierto?, de la tributación de las personas. Esto va a llegar a un déficit de 4,000 millones de dólares. Si se aprueba la propuesta inicial de rebaja de contribuciones,
son 200 millones de dólares menos, entonces estamos hablando de por lo menos de 4.200, 4.400 millones de dólares menos, y eso se va a recortar final de gasto social, Claro. que es salud, educación, vivienda. Entonces uno dice, ¿por qué voy a afectar la calidad de vida de la gente más pobre beneficiando a la gente más rica que además puede pagar? Porque mira las utilidades de las empresas y la práctica de me llevo el 40% a Panamá, ¿cierto? No para invertir, sino para Panamá, porque los niveles de rentabilidad son distintos y no por tener más ganancia voy a invertir más, porque hay un tema de estructura de la producción y del sistema productivo que en nuestro caso es rentista, extractivista, ¿cierto? Una clase empresarial con los niveles de innovación más bajos del mundo que solamente quiere ganar a costa de apropiarse del capital social finalmente. Entonces, lo que pasa en la ISAPRE, lo que pasa en la AFP, lo que pasa con la autopista, entonces todos finalmente se apropian del exceso del excedente del consumidor para aumentar su rentabilidad y nosotros quedamos ahí, digo no nosotros, porque nosotros tenemos nuestra vida asegurada, y finalmente esto es por nuestros vecinos. Yo vivo en La Cisterna, me acabo de comprar casa en La Cisterna, me muero allá en La Cisterna y da pena ver que nuestros vecinos apenas acceden a la salud y viven en condiciones de dependencia del Estado. Entregamos tarjetas de alimentos, ¿cierto? Beneficios sociales, la gente no puede ni arreglar su techo y le estamos perdonando a Luxi sus impuestos. Eso me parece aberrante. Con eso de también la posibilidad de que las inmobiliarias rentabilicen al máximo los terrenos y supongamos que se levanta el límite de altura y se empiezan a construir estos edificios, profesor, ¿cómo se debiese avanzar para resolver este problema habitacional? Porque también, claro, le damos esta mano a los privados, empezamos a construir, pero no tenemos la certeza de que esas viviendas se vayan a comprar y se vayan a habitar. Entonces podemos tener muchos elefantes blancos, por así decirlo, y también considerando la experiencia en el Consejo de Regulación Urbana, con una experiencia de estación central que ya podríamos incluso aventurar qué consecuencias podrían producirse a través de este tipo de modificaciones específicas. ¿Cómo se debiese avanzar ahí? ¿Cómo se debiese resolver el problema habitacional? Quizá ahondar un poco en las propuestas que están haciendo en el Consejo de Regeneración para ver qué pasa con estos edificios que están construidos, que no están recepcionados, cómo se pueden recibir ese punto de vista, porque en el fondo hay un problema que está. ¿Qué hacemos para avanzar con eso? Esa es la pregunta del millón. Muy bien. Claro, por eso dije propuestas también. No, muy bien. Verdad... Mira, hay hartos instrumentos. Yo lo primero que quiero hacer es darle una buena noticia al alcalde. Y es que a través de la instrumento de planificación territorial podemos resolver el problema que nos va a imponer la UUC. El gran problema de la comuna de Estación Central no fue la UUC, fue la ausencia de plan regulador comunal. Con esta UUC modificada y con un plan regulador bien diseñado no hubiéramos tenido exactamente el mismo problema. Por lo tanto, el gran instrumento aquí es el instrumento de planificación territorial, plan regulador, plan seccional y cuando corresponda, y corresponde en Santiago, plan regulador metropolitano. Es un primer punto. Segundo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene todo el derecho del mundo a modificar los UUC. Del año 92 hasta ahora han habido más de 100 modificaciones a los UUC. El 23 de enero tuvimos la antepenúltima, el 23 de febrero la penúltima que incorporó las zonas de catástrofe y riesgo. Y ahora el 2 de abril se ingresó esta tercera y vamos a tener otras en adelante, así que eso es normal y lo firma el Ministro de Vivienda. Que no es algo nuevo que se haga. No es algo nuevo, el Ministro de Vivienda tiene el derecho a hacerlo. Lo que yo creo que no tiene derecho es a perjudicar a las personas que habitan el territorio que estamos regulando. No hay derecho para hacer eso sí que no. Y creo que la pregunta que hay que hacerse ahí es si esta modificación, desde el Ministerio de Vivienda hay que hacerse la pregunta, si esta modificación afecta o no afecta y cuánto afecta a los vecinos y a las vecinas, y quienes tienen la respuesta a esa pregunta, además de los técnicos, los profesionales que están en esto, son los alcaldes y las alcaldesas. Por lo tanto, creo que aquí se requiere un diálogo con los alcaldes y las alcaldesas respecto a estas modificaciones. ¿Qué podemos hacer? Yo lo primero que quiero hacer es una invitación al Parlamento, al Congreso, senadores y senadoras, diputadas y diputados, a aprobar una ley de captura de plusvalía. El suelo tiene un valor, el suelo vale algo y en realidad tiene dos valores. Tú te compras un terreno y ese suelo tiene un valor fiscal que está establecido por el Servicio de Impuestos Internos con una metodología muy poco conocida en Chile, que no se ha transparentado y sería bueno transparentarla o conocerla más en detalle de lo que se conoce, y tiene un valor comercial que lo establece el juego de mercado. Tu terreno puede tener un valor de 100 y tú lo puedes querer vender a 200 o 250, pero si alguien te paga 500, lo vende en 500, ¿ya? Valor de mercado. Cuando, lo que explicaba el alcalde, ¿no? Cuando tú construyes edificios, quienes
rentan de esa construcción de los edificios a quien construyó, la inmobiliaria, la constructora, que compra, construye, luego vende y tiene toda la rentabilidad de ese edificio. Y eso significa que hay un aumento del valor del suelo de todo ese sector. Pero además, cuando entonces el alcalde o la alcaldesa tiene que construir colegios, parques, paraderos, bomberos, etcétera, etcétera, el Estado tiene que hacer eso, todo eso le da un mayor valor al suelo. Claro. Ese aumento de valor normal que se produce cada año se llama plusvalía. Cuando esa plusvalía aumenta por inversión del Estado, esa inversión del Estado es dinero tuyo y mío, y de todos los chilenos, y de todas las chilenas. Por lo tanto, en ese aumento de plusvalía por financiamiento que hace el Estado debería cobrar un porcentaje, como se hace en Brasil, como se hace en Colombia, como se hace en Europa, un porcentaje de esa plusvalía que a mí como Estado me costó. Y ese valor que yo voy a cobrar tiene que reinvertirse en equipamiento, infraestructura, servicios sociales, etcétera, etcétera. Creo que hay que levantar esta ley de captura de plusvalía. Creo que no hay que inventar la rueda, hay que mirar España, Colombia, Argentina, Costa Rica, Brasil, Costa Rica y otros países, y allí tenemos donde inspirarnos. Eso nos podría resolver el tema de que yo como privado invierto, el Estado me trae todo el equipamiento y la infraestructura que requiero y todo me lo gano y yo me lo llevo para la casa. Eso no puede ser. Claro. Ese es un Estado salvaje, ese es un país salvaje que no responde a los principios de probidad y ética urbana que hoy día se están manejando en los países más avanzados. Yo creo que la ley de captura de plusvalía es un tema. Un segundo tema es que en Chile el plan regulador, del nivel que sea, está mal diseñado. Porque el plan regulador en Chile asume dos roles que son distintos. Un primer rol es ser la voz de la voluntad política ciudadana respecto del territorio. Si a nosotros nos preguntan en la comuna que vivimos, ¿qué quieres tú de esta comuna? Uno va a decir, mira, quiero más parques, más juegos, más esto, más lo otro, un estadio, un gimnasio, más salas de baile, qué sé yo, eso es lo que uno hace. Y vamos a levantar la voluntad política, participativa de la ciudadanía. Otra cosa es el instrumento jurídico de ordenamiento del territorio para que esa voluntad se produzca. Me voy a explicar. Queremos tener solo edificios de 6 pisos de altura. Esa es la voluntad política. Luego yo, en el plan jurídico técnico, digo entonces la altura máxima de los edificios va a ser de 6 por 4, 24 metros cuadrados, y se va a aplicar esto, qué sé yo, y hago toda una construcción jurídico-urbanística para que se vaya cumpliendo esta voluntad. En otros países eso se llama master plan y plan de afectación. Se llama plan director, plan de regulación urbana. Se llama plan de ordenamiento urbano, se llama plan de afectación en el suelo. Se separan las dos. En Chile tenemos algo parecido, pero a las chilenas, siempre a las chilenas. Tenemos el Pladeco. Pero el Pladeco es otra cosa. El Pladeco es fundamentalmente la planificación de desarrollo. Pladeco sería Plan de Desarrollo Comunal. El plan de desarrollo comunal que elabora la municipalidad y que es un plan que establece el desarrollo social, comunal, está muy bien. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de como cuando tú reúnes niños y niñitas y les dices, ¿cómo quieres que sea tu barrio? Ese cómo quieres que sea tu barrio tiene que ver con el desarrollo social y económico. Es cómo quieres que sea tu barrio. Cuando esas niñitas, niñitos, adolescentes pintan los barrios y hacen los dibujos, qué sé yo tomo esa voluntad política y le llamo plan maestro, plan director. Y después le digo a los arquitectos, a los urbanistas, a los abogados, hágame el plan de afectación de suelo a partir de eso. ¿Cuál es la gracia de esa separación? Que la voluntad política no cambia todos los días. La voluntad política ciudadana se mantiene en el tiempo. Y este plan, este otro, en estos países que lo tienen, puede cambiar todos los años. Todos los años tú puedes modificar la densidad, la rasante, la altura, porque esto se va adaptando a esto. Claro. En Chile, cuando vamos a cambiar, tenemos que cambiar el paquete completo, entonces nos demoramos 10, 15, 20, 30 años en cambiar. En el caso de la Comuna Estación Central, 70 años o más en cambiarlo. Y obviamente que una ciudad hoy día cambia en 10 años, no cambia en 30 años, digamos, es mucho más rápido el cambio. Entonces tenemos que repensar el plan regulador. Lo tercero, la densificación. Claro, para explicarlo con pera y manzana. En una manzana, para la redundancia, de 100%, una hectárea, de 100% en Chile típica, la manzana de la ciudad central, ¿no? De Santiago, de Rancagua, de Concepción, en fin,
de 100%, uno establece en esa hectárea una densidad máxima. Hay dos tipos de densidad que se establecen: la densidad poblacional y la densidad residencial. Bueno, y otros tecnicismos, densidad bruta, neta. La densidad poblacional es la cantidad de personas en esa hectárea. La cantidad residencial, la cantidad de unidades residenciales en ese. Cuando hoy día tú vas a diseñar un plan regulador, la ley te dice que la densidad la tienes que calcular con el factor 4. ¿Qué significa factor 4? Significa que si en el plan regulador, que es lo que hay que cambiar, si en el plan regulador esa hectárea dice 400 habitantes en esta hectárea, yo tomo 400, lo divido por 4 y me da 100 unidades residenciales. Porque se estima que una residencia tiene que tener 4 personas. Tiene 4 personas, ¿ya? Por lo tanto me da 100 y construyo 100 departamentos, ¿ya? ¿Qué es lo que está proponiendo la modificación de la OGUC? Bajar a 2 ese factor. Entonces, ahora yo tomo 400, lo divido por 2 y me da 200. Por lo tanto, voy a duplicar la cantidad de departamentos allí. Pero además agrega la OGUC, porque si la vamos a embarrar, embarrémosla, ¿no? Que cuando sean departamentos de interés económico y social, se puede bajar a 1. O sea, divido 400 por 1 y me da 400. Por lo tanto, voy a pasar de 100 a 200 o a 400 departamentos en la misma hectárea, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un departamento de interés económico social? No está definido ni por UF, está definido por metros cuadrados. 90 metros cuadrados. ¿Tú llamarías un departamento de interés económico un departamento de 90 metros cuadrados en Providencia, a todo trapo, frente a un parque? No. Pero es porque hay que favorecer también a todos los yuppies, a todos los millennials, a todos los profesionales, y le vamos a bajar a 1. Y vamos a construir harto de esos chiquititos y harto de eso para llenar la ciudad. ¿Cuál es el problema de esta densificación? Bueno, que me voy a ir en altura, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Es que viene amarrado con otra modificación de la OGUC, que es la de los estacionamientos, ¿ya? Y establece que en torno a ciertos puntos que menciono inmediatamente, todo lo que exista a 600 metros de radio de ese punto puede disminuir la cantidad de estacionamiento a la mitad o más, ¿ya? Que se exige. Pero no es porque seamos un país verde, sostenible, no tiene que ver con eso. Se puede disminuir. ¿En torno a qué punto? Hoy día la ordenanza dice estaciones de trenes y tranvías. Es verdad que hay que actualizar, ya no hay tranvías, claro, lamentablemente. Entonces hoy día, ¿qué es lo que dice la modificación? Estaciones de trenes, transporte público troncal, que lo define, transporte público troncal, y estaciones de metro. Nos contaba la alcaldesa subrogante de Loprado, que si ella aplica ese principio en Loprado, toma el 100% de la comuna. O sea, el 100% puede disminuir los estacionamientos. Claro. Si uno lo pone en Santiago, es más del 70%. O sea, construye más departamentos, puede hasta cuadruplicar, pero con menos estacionamiento. ¿Por qué? Porque Chile es un país verde, sostenible, mentira. En Chile estamos ingresando entre 28.000 y 30.000 automóviles nuevos cada mes. Hay que generar aún más las cada mes, viejo. Son 300 a 360.000 autos por año que están ingresando a Chile. No me vengáis aquí con país verde, digamos, ¿ya? Y con los créditos que ni te cuento. Por lo tanto, más autos, menos estacionamientos, más departamentos, solo con esas dos modificaciones de las 8 que se están proponiendo, es un desastre urbano, de lo que explicaba muy bien Joel, de las calles llenas de autos, claro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le digo yo al ministro Poduje? Ministro, hágalo, pero hágalo bien. Nosotros podemos densificar el concepto que yo manejo, y se lo he compartido a los alcaldes y alcaldesas, el concepto de densificación heterogénea para lograr una densidad homogénea. ¿Qué significa eso? Donde tengo alta densidad, 0, no más. Donde tengo baja densidad, aumento. Tú vas a Europa, y a algunas ciudades de Estados Unidos también, pero vas a Europa, vas a París, vas a Viena, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Londres, etcétera, y tienes una ciudad de 7 pisos, de alta densidad y de 7 pisos. Y por ahí aparecen unas torres, unas cosas como la de Fonsi, otro tipo de cosas. Bueno, vamos a los 6 pisos de Joel.
establezcamos una modificación de la OGUC para que vayamos a los 6 pisos promedio y esta ciudad aumenta, los inmobiliarios ganan mucho dinero, qué sé yo, y nos generamos un desastre urbano. Densifiquemos heterogéneamente para lograr densidad homogénea. Pero vuelvo a lo primero que dije, a través de los instrumentos de planificación territorial y su modificación podemos soportar el golpe que nos puede dar esta modificación de la OGUC, pero yo como soy un optimista patológico, yo creo que todavía hay gente ahí en el Ministerio de Vivienda, profesionales inteligentes, que todavía van a analizar la situación si es que vale la pena o no. Yo sé que del Ministerio de Hacienda hay una presión enorme para que esto ocurra, pero creo que hay gente valerosa que todavía puede resolver este tema para que no se haga la modificación así o se dé flexibilidad para la modificación de los instrumentos de planificación territorial. Y solamente para agregar ahí, ¿qué pasaría ahí con ese déficit habitacional versus la disponibilidad de viviendas? Porque uno podría decir, van a aumentar las unidades de vivienda, pero ¿quién va a comprar eso? ¿Cómo se dialoga Sí, muy breve. El subsidio número 2 te permite financiar vivienda mixta, vivienda social y no social, por llamarle muy rápidamente para que se entienda. No. Por lo tanto, el instrumento existe, pero ese subsidio no va a tener más recursos si estoy quitándole recursos al Estado vía recorte de impuestos, qué sé yo. Eso por una parte. Por otra parte, esa modificación no me asegura que la vivienda para personas de más escasos recursos se va a construir allí donde necesitamos que se construya, cerca de lugares de equipamiento, de accesibilidad, de transporte público. No me asegura eso, lo que me asegura es que allí van a poder construir los que pueden construir y los que pueden comprar terreno. Súper. Alcalde, con respecto a todo esto, hubo una reunión con alcaldes y alcaldesas donde, liderado por el alcalde de Estación Central, donde propusieron algunas medidas para que el Ejecutivo lo tome en cuenta. Entonces me gustaría que pudiésemos ahondar quiénes debiesen estar contemplados en esta modificación. Ya lo aventuramos acá, los municipios. ¿Qué es lo que espera el municipalismo con respecto a esto para que se escuchen los planes reguladores? Porque en el fondo es saltarse también por ley planes que fueron participativos. ¿Cuál sería el camino a seguir desde los municipios, en este caso desde la cisterna, para poder avanzar de buena forma, de forma sostenible con respecto a las modificaciones de la UP? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes hacen? Sí, hay un tema de forma y de fondo. Uno está planteando que esta discusión no sea una discusión solamente unilateral, ¿cierto? Jerárquica desde arriba del gobierno que tiene la atribución de hacerlo, sino que haya una discusión más amplia, donde puedan estar las universidades, los municipios, las comunidades, o sea, los municipios, pero también las comunidades, representadas a través de organizaciones. ¿Y esto a través como de una mesa técnica? Uno podría hacer un espacio que tenga un carácter técnico, pero también de gobernanza, porque en el fondo es cómo nos ponemos de acuerdo, entendiendo que los movimientos de defensa de los barrios fueron los que, por lo menos en la cisterna, detuvieron la voracidad inmobiliaria, porque un ejercicio interesante es que habían pocos permisos de edificación aprobados y cuando se supo que iba a haber una enmienda, ingresaron y llegamos a 90, pasamos como de 15 a 90 en un mes más o menos, entonces, o en muy poco tiempo, porque las inmobiliarias sabían que venía la regulación, entonces metían cualquier permiso para poder garantizar la rentabilidad asociada a sus terrenos. Entonces uno debiera pensar que esto debe ser mirado también como un problema de agencia. El gobierno que quiere una planificación, los empresarios que quieren ganar plata, la gente que quiere tener un lugar donde vivir con cierto acceso, como decía Rodrigo, a bienes y servicios básicos para su vida. Y esto no puede estar al arbitrio del gobierno por su lado, ni de los municipios, ni de las constructoras. Y uno puede pensar en los extremos que podría generar eso. Por ejemplo, la gente que vive afuera de, no sé, Cantagallo quiere o fuera de estos metros de las últimas estaciones quiere casas de 2 pisos, no quiere edificios. Tampoco es razonable, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, sí, queremos edificios, pero edificios de cierto tipo. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una gobernanza que nos incluya a todos y los movimientos sociales asociados también han tenido un rol importante, la defensa del agua, de los humedales, ¿cierto? De ciertas áreas de interés público que tienen que ver con lo patrimonial también. Entonces, no hay que ridiculizar la participación, sino que hay que potenciarla. Por otro lado, yo pienso que 5, 6, 7, 8 pisos, razonable para una vivienda, para departamentos, sean sociales o sean privados.
uno podría pensar en sectores donde hay una gran inversión, por ejemplo, todo lo dije desde el metro, podría pensar ya hasta 12 para que sean rentables para la inmobiliaria. Hemos tenido esa conversación con gente del mercado y dice, ¿cuántos pisos necesitas para que te convenga? Y dice, con 12 estamos, pero no 15, 20, 25, si ese es el problema. Y es interesante también este fenómeno del sector del gobierno que plantea esto, porque uno podría decir la USACH, Universidad Comunista, ¿cierto? Ultraizquierda, el municipio de La Cisterna, municipio comunitario, ahí están los anarquistas. Esta es una propuesta de la izquierda radical, ¿cierto? Pero cuando uno habla con el CEDEUS, de la Universidad Católica, ¿quién podría decir que la Universidad Católica es una universidad radical de izquierda? No lo es, obviamente. Entonces, al parecer, los urbanistas están todos de acuerdo que esta medida es un desastre. Entonces, ahí uno podría pensar, trabajemos juntos para que haya que densificar donde se tiene que densificar la inversión del metro, que no recuerdo cuántos millones de dólares eran por kilómetro, es brutal. Es un ejemplo de eso. Si hicimos un metro, tenemos que densificar en los sectores de alrededor, pero en un criterio que permita no colapsar las comunas. Entonces, en ese sentido, estamos explorando distintos tipos de medidas. Yo soy partidario, por ejemplo, de que en la vivienda de interés público, que esta que tiene vivienda social, pero es privada, ¿cierto? Es mixta, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no hacemos que un 50% de esos departamentos sean de acceso a comités de vivienda sociales y el otro 50% no? Entonces así podríamos decir, estamos garantizando que los vecinos, que los 600 familias que están en mi comuna, que no tienen dónde vivir, que no tienen terreno, que no tienen proyecto, puedan participar de este concepto de desarrollo, y ahí subimos un poquito, pero un poquito con un límite, ¿te fijas? Entonces estaríamos por decir, bueno, el gobierno cuando construyó 260.000 viviendas, lo que hizo fue incentivar al sector. Entonces incentivamos al sector desde el mundo social, o sea, desde los comités de vivienda, ¿cierto? Pero un beneficio social con un carácter mixto, y también trabajemos por bajar las restricciones de las familias para acceder a los créditos hipotecarios o para acceder a los dividendos, de manera de que sean sujetos de crédito y puedan también elegir dónde vivir. Este concepto que creó Nicolás Grau, que también el profesor explicó un poquito, que también podría facilitar el acceso a la vivienda para que las viviendas que hoy día están desocupadas puedan ser ocupadas por estas familias. Entonces hay mecanismos mixtos que hay que explorar. Lo que está pasando hoy día es que se están deteniendo las construcciones, es el peor escenario, se están deteniendo las construcciones, está aumentando la conflictividad social, la plata al parecer está escapando del país, creo que 2.000 millones de dólares más escaparon del país porque los empresarios son muy buenos para oler el riesgo, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil avanzar en acuerdo con un tipo de construcción menos radical que este, pero que va a permitir, a través del consenso, disminuir la conflictividad y garantizar la rentabilidad al mismo tiempo. Yo creo que hay que avanzar hacia eso. Y también es interesante pensar que esas 500 familias están generando arriendo entre 4 y 6 millones de pesos, que es la base que te piden, según la ley, creo que son 300.000 pesos, algo así. Acá tenemos entre 3 y 6 millones, es decir, tampoco es gente de la más pobre, ¿cierto? Que tiene un tipo de pie, de capacidad de ahorro, que puede ser complementado incluso para algunos con un pago mensual, ¿cierto? Que no sea privativo. Entonces hay mecanismos mixtos que permitan evitar este desastre que solo va a privatizar la oferta y la demanda al final, y va a dejar a toda la gente que no puede pagar fuera, y eso es un error. Ahora los municipios tienen un rol bien importante en esto. Yo me he reunido con propietarios de terrenos que les he firmado un papel de promesa de compra que no vale nada legalmente, pero que ellos, cuando ven a la autoridad municipal sacando los certificados de número, ayudando con arquitectos para ver el tipo de vivienda que se va a instalar ahí, para facilitar el proceso de compra-venta, ¿cierto? También hay una voluntad que solo necesita una pequeña inversión. Entonces es interesante pensar de cómo el Estado va programando esa inversión en el tiempo para que así podamos satisfacer esa demanda que hoy día genera hacinamiento, que genera malestar, que genera violencia finalmente, un deterioro de la calidad de vida. ¿Qué chico va a estudiar si no tiene escritorio? Recuerdo gente que vive en una pieza, 4 personas en una pieza a la mitad de esta habitación,
cómo va a lograr estudiar, desarrollarse, no tiene dónde meter la ropa, si hace deporte, dónde va a meter la bicicleta, no sé, no hay un concepto o una discusión de fondo sobre la radicalidad del problema. Y ahí estuvimos mirando esto de los gastos sociales de los países, que cuando tú miras la recaudación, el gobierno dice tenemos que bajar el impuesto porque en la OCDE el promedio es 23 y no 27. Pero cuando uno mira la recaudación OCDE es mucho mayor porque en Chile hay mucha ilusión y evasión. Entonces ahí uno debiera decir tenemos que bajar la evasión y tenemos que subir el nivel de gasto, porque hay países de nivel de gasto alto, medio alto, los países europeos, Dinamarca, Suiza, Suecia, todos los países nórdicos tienen nivel de gasto social altísimo, y nosotros somos un país de ingreso, de nivel de gasto medio. ¿Qué diferencia hay? Que allá, además de haber gasto social alto, hay remuneraciones mayores, es decir, la gente depende menos del Estado porque gana bien. Entonces, la forma de compensar las bajas remuneraciones de las personas es a través del aumento de gasto social, para que el Estado, dirigiendo la actividad económica, pueda generar servicios sociales que permita que la gente se pueda educar, pueda acceder a la salud, tenga donde vivir, que es lo básico para poder trabajar, porque alguien que está enfermo, que no tiene las competencias, ¿cierto?, que apenas sobrevive, ¿cómo lo vamos a empujar para que él sea autónomo y no dependa del sistema estatal? Entonces, esa discusión de fondo del tamaño del Estado que queremos tener y el tipo de Estado que queremos tener está ausente de esta discusión, y eso es lo grave, porque queremos ser un país que aumente el nivel de gasto social. Tenemos un Estado pequeño, minúsculo, y eso se mide gasto del Estado versus PIB nacional, ¿cierto? Bajísima la proporción, y esa discusión no existe, y nos están empujando hacia un modelo con un Estado más pequeño, con un gasto más pequeño y con las empresas que hagan lo que quieran, aumentando su rentabilidad a costa nuestra. Entonces, para el caso de los municipios, hubo un ejemplo bien interesante que era el royalty, Claro. que en mi caso significa 600 millones, para Cerro Navia 2.000 millones. Tamayo estaba recontento porque decía, con esto contrato no sé cuántos médicos más, ¿cierto? Y un modelo de financiamiento municipal que no responde a las necesidades. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos hablando de una nueva ley de renta que modifique los tipos de cobro que tú puedes hacer a empresas a través de las patentes, la publicidad, los permisos de circulación. Porque pasa, por ejemplo, que hay una comuna como Las Condes que tiene 350.000 habitantes versus La Cisterna que tiene 100.000. Es decir, uno podría pensar que el presupuesto de ellos fuera 3.5 veces mayor. Uno dice, ya, Las Condes es más grande, ya, vale 5, 6, 7 veces más. Las Condes, no sé si tú sabes esto, pero tiene un presupuesto de 500 millones de dólares. La Cisterna de 35, eso es 14 veces menos. Entonces yo podría decir ya 3 veces y media, 5, 6, 7, 8 veces más, lo puedo entender. Pero 14 veces más, obviamente el sistema no está funcionando, y finalmente tenemos comunas que están reproduciendo la miseria y que no están produciendo movilidad social, beneficio social, servicios sociales atingentes a la necesidad de las personas. Entonces también hay un problema de fondo que es qué tipo de municipio queremos, porque lo que están haciendo es, o la propuesta inicial era sacar las contribuciones, con eso me disminuía un 10% el presupuesto, ¿cierto?, total del municipio. Y yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Te fijas? Y empezó un proceso de movilización, pero nosotros estamos planteando municipios más fuertes, porque creo que alguien hizo una comparación del tamaño de los municipios OCDE y el de Chile o de países desarrollados era cerca de 4 veces menor, es decir, no solamente el tamaño en el Estado, sino también el tamaño de los municipios, porque nosotros nos hacemos cargo de tapar los hoyos, de cuidar las áreas verdes, de administrar los servicios de salud ante los colegios, menos mal que nos sacaron los colegios. Entonces también hay un problema de cómo articular la política pública ministerial, gobierno regional, municipios, con niveles no solamente que conversen, sino que logren generar un plan de desarrollo que a nivel local es el Pladeco, a nivel regional también hay un plan de desarrollo estratégico, ¿cierto?, que un proceso muy interesante que hizo Orrego y que hizo Mundaca también, con su plan de desarrollo regional, que articula las comunas con el gobierno regional, pero finalmente si tanto municipios como gobiernos regionales terminan administrando pobreza, esto no funciona. Y también tuvimos alcaldes que por 20 años decían plata, 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 ¿cierto? Y ahí contratando operadores, botando la plata a la basura.
Hay algunos que todavía están en la misma, ¿cierto? Porque pasa que el sistema no te premia cuando tú te portas bien y no te castiga cuando tú te portas mal. Yo pasé de un 70% de cumplimiento de metas GES, indicadores de salud, a un 99%, y nadie me premia por eso y ahora me están quitando plata. Universalización, 400 millones menos este año. Es decir, a los que lo hacemos mejor en el país, no en la región, no en el barrio. La cisterna es la que más ha mejorado en nivel salud a nivel nacional y me están quitando plata en vez de darme más plata. Entonces uno dice, pucha, entonces, ¿para qué peleo con los gremios, con los vecinos para mejorar? Claro. Si es que el Estado me está castigando para hacerlo bien. Entonces ahí hay un tema muy interesante también. Hay un consenso quizá a nivel de los municipios que la pérdida de las contribuciones efectivamente va a generar un déficit municipal en todo orden de municipios y para el fondo como municipal, así que por lo menos ahí hay agua en la piscina, como se dice. Y considerando eso, para ir cerrando muy brevemente, ¿hay oportunidades para que se puedan mejorar estas condiciones de la modificación de los HUC o los elementos que comenta el alcalde? ¿Hay condiciones? ¿Cuál es el paso a seguir en términos breves también para dar también un poco esperanza también? En el fondo, ¿hay mecanismos que la institucionalidad y la ciudadanía puede tener en cuenta? Muy brevemente, así como una proyección. Profesor. Sí. Sí. Siempre hay esperanza. Es importante igual transmitir eso. Sí. Sí, a ver, nosotros creo que tenemos problemas que son problemas que podemos resolver. Tenemos un problema grande a la base, y lo vuelvo a insistir, que es el modelo ideológico, social y económico que tenemos en Chile. Está instalado, es un modelo que desde la Constitución Política de la República, que no hemos podido cambiar desde el 81, sigue favoreciendo el interés privado. Por lo tanto, ahí tenemos un problema grande, estructural, de país, que trasciende mucho más allá de todo lo que estamos conversando hoy día. No obstante ello, creo que aquí hay ciertos instrumentos que hay que mover. Yo ya hablé de la captura de plusvalía, que es un tema del legislador. Yo creo que aquí hay una entidad que tiene que jugar un rol protagónico en este minuto, y que es el gobierno regional. Nosotros en las grandes metrópolis como Santiago tenemos un patchwork de comunas. Cada comuna tiene su presidente comunal, que es el alcalde, ¿no? Claro. Y podemos tener comunas que se parecen mucho, y tú pasas de una a otra, de Providencia a Las Condes, y no te das mucha cuenta, pero hay otras comunas donde los cambios son brutales, ya sea por temas de financiamiento comunal, ya sea por la orientación política, ideológica de esa comuna, lo que sea. Tenemos comunas muy distintas. Durante años en Chile, cuando arreglábamos una calle y el límite urbano pasaba por la mitad de la calle, la mitad de la calzada allá quedaba buena y la mitad de la calzada acá quedaba con hoyo, hasta que el cielo empezó a emparejar un poco la cancha. Bueno, tú te das cuenta, vas pasando desde Pajarito hasta Avenida Las Condes, la misma arte que cambia el nombre, y pasaste por 4 ciudades distintas. Exactamente, así es. Ahora, nosotros tenemos un gran elemento democratizador en Santiago, para hablar de Santiago, que me perdonen de las regiones, quiero hablar de Santiago, este ejemplo, que es el metro. El metro es un elemento democratizador porque allí donde llega mejora la accesibilidad y aumenta la plusvalía del suelo. O sea, eso lo hace en Cerrillo, lo va a hacer en Renca, lo hace en La Cisterna, lo hace en Las Condes, en todas partes, ¿ya? En Providencia. Entonces, creo que si nosotros somos capaces, Congreso Nacional, Ejecutivo, Ministerio de Vivienda, alcaldes, Gobierno Regional, Servicio de Impuesto Interno, universidades, de sentarnos a una mesa y proponer un plan de densificación heterogénea para una densidad homogénea, nosotros podríamos decir, a ver, estudiemos el aumento de plusvalía que provoca el metro y estudiemos la metodología del Servicio de Impuesto Interno para el avalúo fiscal, de tal manera que podamos hacer un buen match entre dónde hay que aumentar el avalúo fiscal y dónde hay que disminuir el avalúo fiscal. Y allí tenemos un instrumento de manejo financiero de suelo respecto de las posibilidades que le damos al Serviu de acceder a terrenos para construir allí donde hay buena accesibilidad, y también le damos al privado la posibilidad de construir y de tener rentabilidad, pero devolviéndole a la sociedad aquello que le corresponde a la sociedad. Creo que allí, a través del metro, de la plusvalía, del servicio de impuesto interno, del avalúo fiscal, tenemos un instrumento mayor que podemos utilizar. El gobierno regional podría ser el gran unificador junto a los alcaldes, ¿ya? Porque nosotros no tenemos un alcalde de Santiago, ¿ya? París tiene un alcalde, y la alcaldesa Hidalgo llamó a Carlos Moreno y se puso a transformar París, la ciudad de 15 minutos por todos lados, y Carlos Moreno lo que decide con su alcaldesa incide en todo París, como lo hicieron en los años 90 en Barcelona, como se ha hecho en otros lugares de Europa. Bueno, si aquí el gobierno regional, junto con sus alcaldes y alcaldesas,
se toma el territorio para pensarlo unificadamente con este primer instrumento que yo digo, creo que ahí tendríamos un instrumento técnico financiero muy importante asociado a una gobernanza territorial del gobierno regional con las alcaldías. Y lo último, creo que tenemos que, disculpen la palabra tan de concepción, hincarle el diente a modificar nuestro instrumento de planificación territorial para hacerlo más flexible. Hoy día, cuando tú diseñas un plan regulador y llamas a participación ciudadana, esa participación es simbólica. Es simbólica, porque nadie entiende el plan regulador, ¿ya? Pero creo que si modificamos ese instrumento podríamos darle a los alcaldes de nuevo de vuelta y a las alcaldesas un instrumento real de manejo de su territorio independientemente de los cambios que haga la UBUCO. Alcalde, ¿se suman las proyecciones del profesor o quisiera agregar algún elemento que cabe? Sí, creo que el profesor algo decía que en una conversación en la sesión del sábado pasado del plan regulador en la cisterna conversaba con Jimena Borges y ella me decía que este concepto de que hay modificaciones de fondo cada 10 años aprox, pero que los países avanzaban cada 2 o 3 años a hacer pequeñas modificaciones, sí, claro, que permitían ir adaptando el plan regulador antes de hacer modificaciones mayores. Pero yo estoy muy de acuerdo en esto de la densidad heterogénea, ¿cierto? Y no homogénea, por tipo de barrio, protegiendo lo patrimonial o las zonas de interés que son de distinto tipo. Puede ser un área verde, puede ser un humedal, puede ser un área de interés de desarrollo industrial. Porque hoy día, por ejemplo, tenemos gran industria en medio de villas, ¿cierto? Nos pasa en Aristidas La Cisterna, entre un área deportiva y rodeado de condominios sociales tenemos Aristidas y es un problema porque hay derrames de amoníaco, fugas de amoníaco, te fijas, entonces es un problema mayor. Y al parecer en este concepto mixto también uno podría avanzar hacia una vivienda mucho más integrada. Ahora nosotros estamos muy de acuerdo con las medidas que se están proponiendo desde los centros de pensamiento que van en esta dirección y nuestro rol hoy día también es articulador, porque en el fondo estamos en una estrategia de empujar estas medidas con lo que es hoy día el mundo social. Hoy día tenemos a los alcaldes que están de alguna manera movilizados por todos los temas de cambio que el gobierno está tirando uno para otro para disminuir la capacidad de movilización de los actores y enfrentar la conflictividad y después solo resistir, ¿cierto?, haciendo estos grandes cambios. Y nosotros estamos en conversaciones con los comités de vivienda porque están muy preocupados, dado que si solo se afecta de esta manera, la posibilidad de comprar un terreno que hoy día vale el doble desapareció, ¿no? Es decir, los comités de vivienda que llevan 3, 5, 7, hasta 10 años esperando por una solución habitacional, no van a poder acceder a ella o van a tener que emigrar a, no sé, hoy día puede ser Paine, alguien de La Cisterna se va a Paine, en medio de la nada, no hay colegio, no hay CESFAM, no hay trabajo, no hay transporte público. Entonces ese modelo está generando mucho rechazo y nosotros queremos, y lo planteé en la última reunión de alcaldes, que incluyamos en la movilización a los comités, porque hoy día la demanda organizada por los municipios también es gigante. No tengo una estimación, en La Cisterna somos casi 600 personas, casi 1.200 pensando en las viviendas que se están construyendo. Si multiplicas eso por 50 comunas, ya empieza a ser significativo, es decir, podrías llegar a las 100.000 personas de vivienda organizada. De demanda organizada a través de los comités de vivienda en relación con los municipios, los gobiernos regionales y el Estado. Entonces, yo lo que creo es que uno podría llegar a un acuerdo de una mixtura entre no solo aumento de densidad para el sector inmobiliario privado, sino para el mixto a través de un nuevo mecanismo que hoy día no existe. Porque estos departamentos de interés público, yo lo he visto, ponen 4 de 100 y de interés público, entonces déjenme verlo construir donde yo quiera, como yo quiera, con la altura que yo quiera. Es absurdo, ¿te fijas? Entonces hay que pensar en este mecanismo mixto, pero también favorecer el acceso al crédito a través del riesgo, este concepto de Grau, porque en el fondo cuando una persona tiene capacidad de pago y lo demuestra, pero no sujeta a crédito porque no tiene un pie gigante, ¿cierto?, que pagar, si esa persona no paga el dividendo o el hipotecario, le quitan la casa. Entonces finalmente
el incentivo para que la persona siga pagando el crédito es gigante y el riesgo para el Estado es muy bajo, y aún así esa gente que puede pagar hoy día está solo arrendando. Entonces no está accediendo a pesar de cumplir con los requisitos materiales y solamente por una consideración de carácter especulativo, que es la gestión del riesgo, Claro. porque el riesgo se gestiona y está incorporado hasta las acciones de la bolsa, ¿cierto? Que es para las empresas más grandes, ni siquiera las pequeñas. Es decir, hay una relación entre la especulación inmobiliaria, la gestión del riesgo, la banca a través de y la empresa más grande a través de la bolsa, que quieren decir que yo quiero ganar un porcentaje tal, y si es que gano un 1% menos, ya, toma la plata y me la llevo a Panamá. Claro. Esa es la realidad hoy día, y eso los chinos lo entendieron y regularon la bolsa, y hace un poco de años bajó la bolsa, todos los criticaron, y hoy día la bolsa china está por las nubes, ¿cierto? Pero en el fondo esto no se puede desacoplar de... Y lo que quiero transmitir, que esta discusión no se puede reducir al urbanismo, sino que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico, con el tamaño de los estados, con el rol del Estado en la economía y el sector inmobiliario, un sector que al parecer no se quiere tocar, y uno dice, si tenemos royalty en la minería, ¿por qué no tenemos en las forestales? ¿Por qué no tenemos en las pesqueras? ¿Por qué no tenemos en las portuarias? De manera de aumentar la recaudación y finalmente que la riqueza que la sociedad entera produce sea distribuida con un criterio de equidad. Porque es interesante esto de que los municipios no estamos pidiendo en la ley de renta que el Fondo Común Municipal siga igual, sino que queremos una modificación de manera que a lo mejor Las Condes va a tener un presupuesto no de 500 millones de dólares, va a tener de 400, pero eso sí lo reparto en 300 comunas y te empieza a cambiar la vida de la gente más pobre. Entonces hay que pensar en también en el tema de fondo y entender que si no cambiamos la distribución de la riqueza y la distribución del poder político, es decir, que las personas tengan cada vez más incidencia en los distintos niveles del Estado, no va a cambiar nada. Y nos quieren hacer pelear por el metro cuadrado, por la casa, ahí diciendo, oye, pero vienen los colombianos acá, que se vayan, ¿cierto? Porque los chilenos primero, ¿cierto? Y no se dan cuenta que el problema no está con el vecino, sino que está hacia arriba, con el poder económico y con el poder político concentrado, en una estrategia se ve en Milei, se ve en Trump, se ve en Bukele, Milei gritándole chorros a gritos a los parlamentarios, ¿cierto? Y la gente dice, no me quiero meter en política. Y ahí Trump y Milei dicen, maravilloso, porque te queremos fuera de la política, queremos gente que no entienda nada de lo político, que no discute de política, que no piense la política en el buen sentido de el país que queremos vivir, para que así los multimillonarios a través de las redes inunden todas las redes sociales, los canales de televisión, de manera que ellos puedan seguir reinando a su manera y al antojo de su bolsillo. Es interesante lo que hace Sanders en Estados Unidos cuando dice no kings, ¿cierto? Tiene que ver también con eso, con este concepto de rey hoy día que está gobernando el mundo y que le da lo mismo que el mundo arda mientras él tenga su bolsillo lleno. A propósito también de la política de Trump, que se declaró rey. Oye, muchas gracias a ambos también por aterrizar estas medidas que muchas veces parecen administrativas, un poco complejas, y que en el fondo sí impactan en la calidad de vida de las personas de forma directa. Así que agradecido de ambos por esas impresiones y por esa mediación de estos temas un poco más complejos. Con esto nos despedimos. Si les gustó este capítulo, recuerden darnos like aquí en el canal de YouTube oficial de la Vicerrectoría de Inclusión para el Medio. También seguirnos en nuestras redes sociales en @vinculusach. Y también este capítulo está disponible en Spotify, en Vinculusach también. Así que nos volvemos a encontrar en otro episodio aquí en los estudios de televisión de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. Súbete al conocimiento. Conversaciones que construyen soluciones.